¿Cómo descubriste tú esa pasión por el dibujo o por la música? Porque también eres músico. Sí, bueno, yo estoy dibujando desde que tengo uso de razón. Son sitios tan bonitos, ¿no? Pero después dije, ¿pero por qué no me voy por otro lado? Y hago por lo menos el bar La Guairita. O sea, vamos a hacer perecito. Concheto. Hice concheto y maya antiguo. Ni siquiera los médicos me pudieron dar un diagnóstico claro. En Venezuela nada más creo que había nada más una máquina de resonancia magnética. Por ejemplo, esto de las ilustraciones de Valencia nacieron también del aburrimiento por la pandemia. Por pandemia. Pero yo he sido maratonista, he hecho maratón. Sí. Hubo un año que fue de verdad catastrófico para mí. Los que tienen hijos lo entienden, ¿no? Para mí es mi más grande orgullo. Cuando yo me enfermé, que tuve que pasar a la sillita de ruedas, la terapia que yo tuve fue agarrar a mis Walkman y escuchar la música que en ese tiempo estaba en boga. Mira estos dibujos increíbles, lo hace una persona que tiene autismo. No te fijes en eso, fíjate que los dibujos son espectaculares. Sí, señor. O sea, porque tú tienes que ver la esencia de la persona. Aprendí a manejar una semana y a las 2 semanas me fui para Mérida. Ay, Y realmente es una historia de éxito y nos encanta que nos los hayas contado porque es la idea. La idea es que la gente que nos está viendo se refleje en tu éxito, en tu vida exitosa. ciudad, un icono de nosotros, de la valencianidad, de los artes plásticos, de la cultura, de que ha rescatado lo que te dije anteriormente, que se ha tomado la tarea de rescatar costumbres, tradiciones, arraigo, pertenencia, y eso es súper. Y ese Superman que era Christopher Reeve siempre lo tuve yo muy presente. Y mira, Luego cuando yo adquiero la discapacidad, también sentía que tan distante soy de un tipo como Superman. Pero fíjate que después Christopher Reeve pasa por lo que pasa, tiene una discapacidad, incluso una cuadriplegia, una cosa mucho más compleja, y fue más Superman. Ahí fue que fue es Superman. así. Este programa llega a ustedes gracias a Cooler Bros, tu compañero de aventuras. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Uniformes Ávila, vestimos héroes. Laboratorios Herbaplant, salud y más vida. Y Malía, tu aliado en higiene íntima de cuidados de mujer. Par de Docs, bienvenidos. Nuevo episodio con un invitado que a mí me encanta particularmente porque lo sigo, porque me encanta su trabajo, lo admiro, es inspiración para muchas personas. Bienvenido porque va a ser un programa interesantísimo y creo que lo vamos a disfrutar bastante. Yo tengo el gustazo de presentar a Marcelino Juárez. Marcelino es docente, licenciado en educación, es psicopedagogo, es músico, es ilustrador y compartimos de paso el amor por una ciudad bellísima. Hoy voy a presumir de mi ciudad Valencia, de mi querida Valencia del Rey. Así es. Y Marcelino es una expresión, un artista que en sus obras nos expresa y nos da a conocer y realza la ciudad y sus tradiciones, sus costumbres. Entonces, bueno, nos encanta tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana, Conchita, muchas gracias por esta invitación. Bueno, me siento privilegiado por poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, nosotros más bien le decimos, nos daba como pena, ¿verdad? De decir, ¿será que acepta? Porque realmente es tan conocido y tan querido, como dices tú en tu Instagram, cuentas historias a través de tus dibujos. ¡Qué belleza! Así. Qué bonito y realmente uno se siente altamente identificado. Y ahorita nos estaba contando en el negro antes de empezar el programa que tienes unos alumnos en el Liceo Padre Seija, el Colegio Padre Seija, que le enseñas a ilustración digital, ¿no? Exactamente. Qué belleza, Sí, qué belleza. sí. Me parece súper creativo y súper bello. Yo creo que nosotros tenemos que pasar esa batuta a los muchachos de las nuevas generaciones, de ese amor por nuestra ciudad, de esa identidad, del arte, de la música, de enseñarles
un aspecto de la vida que tal vez está un poquito escondido entre tanta bruma de las redes sociales y de tantas cosas que de repente a ellos no los deja llegar ahí. Tal Y vez yo creo que esa es la docencia. lo urgente quita tiempo a lo importante. Así es. Nos dejamos llevar por lo inmediato y Así lo es. importante realmente como que se nos va olvidando, se va empolvando Eso. y tú tienes el arte de desempolvarlo, ¿no? Sí, sí. Esa creatividad de los muchachos se puede rescatar, se nace con eso, tú lo vas gestando. ¿Cómo funciona eso con los Fíjate, chicos? yo creo que cada persona tiene su potencialidad en alguna área. O sea, yo creo que tal vez tú me puedes decir, bueno, yo no soy bueno para la pintura, pero puedo ser bueno para, qué sé yo, para la cocina, o soy bueno para la electricidad. O sea, yo creo que cada quien tiene una potencialidad que hay que explotar. Y el papel del docente es ayudar a los muchachos a descubrir ese canal, ese camino. Pero aparte de todo eso, yo soy un convencido, y voy un poquito al tema país, que los muchachos tienen que conocer nuestros valores, tienen que conocer nuestra ciudad, en este caso, si vamos a hablar de Valencia, para que ellos se sientan identificados. Pues yo les digo, tú no puedes amar, no puedes querer algo que no conoces, o que lo ves de una manera muy por encima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Conocer nuestra historia, conocer nuestros personajes. A veces no son personajes precisamente que salen en los libros de historia, sino otros que van por ahí en la calle, incluso todavía. Macario, por ejemplo. Por ejemplo, Macario, que es el cepilladero Sí. del colegio La Salle y de otros colegios. Personajes que a muchos de nosotros nos han marcado. Los muchachos de la calle, las personas de la calle, los artistas de la calle. O sea, y yo creo que eso es una parte bien bonita. En tu caso, cómo descubriste tú esa pasión por el dibujo o por la música? Porque también eres músico. Sí. ¿Cómo descubriste tú ese muchacho, Marcelino, ese muchacho? ¿Cuál fue el detonante? ¿Quién te bajó ese clip o te lo detonó Bueno, para que tú supieras? precisamente por eso es que yo creo esto. Porque mi abuelo era pintor y como mi abuelo era pintor, yo viendo lo que él hacía y yo admirándolo, pues yo entonces fue que me di cuenta que ese camino a mí me encantaba. Y la música era porque, bueno, yo soy criado por un sacerdote y él era el que tocaba el órgano en la iglesia y toda aquella cosa, ¿no? Y él después me dejó que yo tocara en las misas. Y bueno, y fui conociendo ese encanto del teclado, incluso hasta, por decirlo de alguna manera, hasta del público, ¿no? Era la gente de la misa, ¿no? Pero hasta del público, del sentir que uno está brindando algo que nace de uno mismo. Y eso para mí siempre fue muy lindo, muy especial. Y que genera bienestar. Qué lindo Claro, escuchar a alguien alegría. cantar, que toque bien el teclado, Así es. que despierte esa sensibilidad, Sí. ¿no? Que Sí. todos, como tú dices, tenemos. Así es, así es. Mira, retomando eso que estás diciendo de la identidad y del amor por rescatar los valores, Sí. no solamente de Valencia, sino del país, yo creo que últimamente el país se ha visto muy golpeado por el tema de identidad, de arraigo, de pertenencia, por todos los cambios. Antes para uno era qué orgullo ser venezolano y las generaciones más jóvenes, probablemente que les ha tocado incluso a algunas irse, emigrar, que se buscan mejores oportunidades, era como que, ay, ¿dónde está el pasaporte que me va a sacar a mí de aquí? ¿O Sí. dónde está? Entonces, el hecho de crear esta raíz, este apego, este arraigo, este compromiso, esta identidad, me parece súper, Sí. súper, súper valioso. Te lo celebro de verdad porque creo que es parte del rescate que queremos todos del país. Fíjate tú que yo a veces pongo este ejemplo y entrando un poquito a seguir con la parte esta del arte y la pintura. Si tú tienes un lienzo muy grande, el lienzo es blanco totalmente, ¿verdad? Y tú pones un punto en un extremo negro, o sea, nosotros no nos vamos a fijar en el punto negro, vamos a estar ahí. Cuando resulta que todo el lienzo está blanco, pero tú te vas a fijar en ese punto negro. Esa es como una costumbre que tenemos nosotros. Destacamos la parte negativa de tanta cosa linda, tanta cosa buena. Y bueno, habemos algunas personas que estamos convencidas que esa parte bonita y esa parte buena hay que realzarla y hablarla y decirla. Y bueno, yo lo hago a través del arte, es mi medio. Y bueno, ahí voy, poco a poco. ¿Cuándo comenzaste a pintar Valencia? ¿Cuándo comenzaron esos dibujos tan bonitos? Bueno, eso empezó en pandemia.
empezó en pandemia, ya yo iba haciendo otras cosas. Bueno, yo estoy dibujando desde que tengo uso de razón. Pero cuando me empecé a centrar en lo que era la ciudad, fue durante la pandemia que empecé a experimentar con el dibujo digital. Yo siempre estaba trabajando mucho con el óleo, la acuarela, toda esta cuestión. Pero entonces, bueno, con una tabla de dibujo, con un lápiz electrónico, comencé entonces a experimentar. Y me planteé el hecho de poder hacer lugares de Valencia, de la ciudad. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué hago? La Casa Paz, la Casa de Luceli, la Casa de la Estrella, el Capitolio, el Palacio de los Iturrices, o sea, todos sitios tan bonitos, ¿no? Pero después dije, ¿pero por qué no me voy por otro lado? Y hago por lo menos el bar La Guairita, ¿sabes? Que es un sitio tan emblemático, tan emblemático, sí. más de 100 años, vamos a meterme por ese lado. Y bueno, yo creo que ese fue el impacto, ¿no? Porque incluso yo me puse a curiosear en Google para ver si había algunas otras perspectivas de caricaturistas con respecto a un sitio como La Guairita, y resulta que nadie lo había hecho. Nadie había dibujado el bar La Guairita. O sea, no es un sitio tan importante de la ciudad, que es patrimonio, no, nadie se haya dado la tarea. Y bueno, hice mi primera caricatura de un sitio de la ciudad. Y luego, bueno, y dije, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Perecito. Vale. Hice Concheto y Maya Antiguo. O sea, sitios que incluso ya no existen, pero que Son están en la tradición, memoria de mucha gente. Incluso yo a veces digo, son sitios que a lo mejor uno no entró, pero pasaba por ahí todos los días. Y ya formaban parte de tu rutina, por decirlo de alguna Y el que manera. el que no lo vivió porque no había nacido, pues, pero sabe que existieron por las Exacto. generaciones, por los cuentos de las personas, Sí. de sus padres, de sus abuelos. Y fíjate que una cosa bien, bien linda, ¿no? Que hay sitios que ya no existen. Te doy un ejemplo, el Parque de los Enanitos, que es el Parque Humboldt, realmente nosotros siempre nos acostumbramos a decir los enanitos, con la casa de Blancanieves y el reloj y toda aquella cuestión. Yo lo he dibujado 2 veces, al principio y luego, que ahora pues ya tengo un poquito más de técnica, entonces le metí todo el amor a la última ilustración que hice ahí. Y esa es una ilustración que le ha gustado mucho a los niños. Y esa historia, entonces yo me doy cuenta y me lo dicen, que a veces hay colegios donde cuando quieren hacer un trabajo con los muchachos, eran de 4º, 5º grado, empiezan a investigar en las redes y resulta que salen los dibujos y a los niños les encanta, por lo menos una casa que me les digo, una casa de Blancanieves, que había unos enanitos y que le daban una campana y cambiaba el reloj y sonaba el reloj. Entonces esa historia a ellos les gusta y las cuentan como si ellos lo hubieran vivido, los niños. O sea, para mí, oye, ha valido la pena todo el esfuerzo. A mí me encantan los de la Universidad de Carabobo. Yo soy usiste cuando vi mi iguana en tus presentaciones. Bueno, me emocioné porque te extrapola. Los recuerdos se impregnan de lo que tú sentías en ese momento. Claro. Yo me montaba en mi autobusito verde y me encantaba. Sí. Iba a la Universidad de Carabobo. Y bueno, Yo tengo la Virgen del Socorro y la Virgen de la Coromoto de Así es, Marcelino. así es. Ambas. La iguana tiene un significado muy especial. Si hay alguna persona que no tiene la idea de la importancia de ese medio de transporte de la universidad, yo he tenido el privilegio también de escuchar esas historias de la gente a través de esos dibujos. hay gente que se enamoró en la Se iguana. enamoraron, gente que Sí. se graduó y la única manera que se haya Sí. graduado es por haber tenido el acceso a las iguanas. Yo vivía en Mejuma, yo vivía en Tinaquillo y bueno, si no hubiese sido por la iguana... Para poner en contexto. contexto. Y así, para poner contexto a quienes nos escuchan que no saben qué es la iguana, la Universidad de Carabobo es un autobús. Los autobuses de la Universidad de Carabobo son verdes, el medio de transporte público de la Universidad de Carabobo es un autobús verde. Le decimos cariñosamente a la iguana, pero no es una iguana, es un autobús verde. Y todos quienes hemos egresado desde Todos unos cuantos añitos, Los buceístas, los busistas, ¿verdad? Pues seguramente se habrán montado alguna vez en la Así es, iguana. así es. Entonces, bueno, son experiencias muy lindas. Pues otra cosa, o sea, yo hago una ilustración, la comparto y entonces empiezan las historias de la gente a compartirlas. Digo, es como si nos sentáramos en una mesa y yo saco un tema y entonces la gente empieza a aportar. Y entonces, claro, yo cada dibujo hago una reseña, pero la reseña más nutritiva, más bonita, más rica, es la que está en los comentarios. Claro. O sea, eso a mí me parece Es satisfactorio. me parece ¿no? muy bonito, me parece muy lindo. el otro día alguien comentaba que los recuerdos siempre llevan como un
como un toque de nostalgia, porque Así es. son momentos que ya viviste, pero una nostalgia dulce. Así es. Entonces, todo ese recordar lleva implícito este sentimiento tan lindo, como dices tú, que está plasmado en cada comentario que la gente hace ahí Sí. en ¿Tú tus estudiaste aquí en publicaciones. Valencia, Marcelino? Yo estudié aquí, yo estudié. ¿Fue difícil para ti estudiar? Al principio sí, pues yo estudié primero en la Universidad de Carabobo, en una época muy ruda, la universidad, cuando había muchas protestas en el Arco de Bárula, y yo estaba en la Facultad de Educación. O sea, nosotros éramos los que pagábamos. Claro, eran Claro. los frentes de primeros, cañón, sí. éramos los primeros, o sea, que tragábamos las bombas lacrimógenas y todas esas cosas. Pero luego pasé, no pude continuar de todas maneras la universidad agarró un paro muy largo y yo no quería estar parado. Entonces, me fui para el Colegio Universitario de Psicopedagogía, estudié psicopedagogía y luego pues, hice la licenciatura en la Universidad Nacional Abierta, que era un gran reto porque entonces había que enfrentarse a muchos libros, a leer, a leer, a leer, a leer. Ahí pasaba que estudiaba, pues. Ya, Sí, un poco todavía. autodidacta, ¿no? Exactamente. Y tiene que ser autodidacta, tiene que tener mucha fuerza de voluntad Mucha disciplina. y mucha disciplina. Entonces, bueno, fue una experiencia muy linda. Y he tenido también otros campos en los cuales he estado metido, que bueno, que de verdad que ha sido muy lindo, ¿no? La música, en la Sebastián Echeverría, la locución, me pude graduar de locutor, con un convenio que hizo la Universidad de Carabobo con la Universidad del Zulia. Entonces, bueno, son cosas bien lindas porque uno trata de Pero has estado empaparse. bien activo, ¿no? Eres bien activo Sí, en sí, formarte y sí, en formarte básicamente para poder ofrecer todas las cosas que hoy en día estás haciendo. Sí, la vida es un reto. Mira, yo, fíjate, cuando yo estaba ya a punto de graduarme de bachiller, o sea, yo tuve un bachillerato muy lindo. Incluso, fíjate, yo estudié precisamente en el colegio donde yo trabajo, en el Padre Ceja. Yo estudié de primer grado hasta tercer año. Y yo digo que cuando yo termino el tercer año, es que tomo la decisión, la primera decisión importante de mi vida. Porque a mí me encantaban las humanidades, ¿no? Y en ese tiempo estaba, ¿te acuerdas? Ciencias y humanidades. Sí, claro. Ujú. Y se me abrió la oportunidad de irme al colegio La Salle, Guapar, a estudiar humanidades. Yo siempre he amado el colegio El Padre Ceja, donde trabajo ahorita. O sea, para mí eso es un amor absoluto. Y mis amigos de la infancia, bueno, pero tomé mi primera decisión, me fui a La Salle. Me recibieron con mucho cariño, con mucho amor. Y ya cuando yo empecé quinto año, yo de verdad que empecé ya tú sabes, cuando uno entra a quinto año con todo aquella, Eres el más grande con esa del liceo. ilusión, bueno, empezando en octubre, me sucede algo muy particular, algo que de repente uno no puede ni siquiera dar una razón, ¿verdad? Que es un virus en la médula que ni siquiera sé dónde lo adquirí. Y bueno, ni siquiera los médicos me pudieron dar un diagnóstico claro. Estoy hablando de eso en los años 80. En Venezuela nada más creo que había nada más una máquina de resonancia magnética que estaba en Caracas. Aquí obviamente no había, en Valencia. O sea, no se me pudo hacer un estudio claro. Y bueno, de un día para otro, un chamo de 15 años, casi 16, pues tenía que cambiar la vida. Entonces yo decía, digamos, tuve que madurar así de un día para otro. ¿Qué hago? O sea, tengo dos opciones. O sigo adelante o me voy por vencido. Y yo tomé la opción de seguir adelante. Tuve un apoyo increíble de mi familia, especialmente de este curita que me... Que te enseñó a tocar Órgano. Sí, Ujú. yo digo, cuando yo digo que a mí me crió un sacerdote, lo primero que dice, no, este muchacho es un santo varón que se la pasa en la iglesia rezando arrodillado. No, porque él me dio mucha libertad. O sea, era como tener un papá que tenía una profesión, Claro. La opción de tu papá era pero era... el sacerdote. Exacto. Y yo iba para mi misa y todo, pero he sido consecuente con mi religión católica, pero tampoco soy curero. Tengo muchos amigos sacerdotes que quiero mucho también, pero también quería aclarar eso, ¿no?
Él me apoyó muchísimo, los amigos de los dos colegios me apoyaron muchísimo. Y bueno, así, en el proceso de adaptación me tocó hacerlo estudiando bachillerato y graduándome como bachiller. O sea, tu quinto año ya te habían hecho el diagnóstico de tu parálisis y Ajá. tuviste que cursar quinto año de bachillerato. Compli- Difícil para un muchacho Sí. decir sigo. Sí, es muy complicado. Complicado. Incluso el día de mi graduación, cuando yo estaba recibiendo el título en el colegio, yo tenía fiebre. Y con todo eso después yo me fui al bonche. A la rumba. Yo me fui para la rumba, pues después se me olvidó, me tiré ahí como un bloqueo de que no quería y quería compartir con un muchacho porque ¿sabes? Con mi amigo, mi pana, porque lo quería hacer, porque sentía que ese era un momento importante en mi vida. Y así ha sido siempre. ¿Sabías tú en ese momento que eras tan fuerte, Marcelino? ¿O te No, descubriste fuerte? no, pero Te sí, hiciste fuerte. sí, pero sí sé que esa fuerza me la dio precisamente la infancia que yo tuve. Porque mi infancia fue una infancia muy linda. Y yo digo una infancia tan mágica, que me la brindó mi familia, el curita que te estoy diciendo. Yo me llamo Marcelino, me llamaba Marcelino. Mm. Y mi papá biológico, que realmente primero crió a mi papá, lo que pasa es que mi papá fue muy despegado. Y entonces yo a este abuelo lo terminé viendo como un papá. Mm. Pues en agradecimiento me puso Marcelino como él. Y bueno, ese apoyo fue vital. En la infancia, para mí, bueno, tengo recuerdos de mi infancia impresionantes, increíbles, de cosas que, bueno, que llevo hablando como el principito por la Eres cosa. muy soñador. Era muy soñador, fíjate que él tenía una biblioteca y entonces obviamente en esa época no había celulares y entonces ese era mi Google. Entonces yo me metía en esa biblioteca y empezaba a ver los libros, empezaba a ver las ilustraciones de los libros. Muchos eran religiosos, entonces uno no guardaba y veía aquellas cosas, ¿no? Ahí fue que yo me enamoré del arte también. A pesar que mi abuelo era el pintor, pero entonces yo tenía aquí también esta manera de poder ver las obras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, o sea, de poder ver todas esas obras, ¿no? Si hablamos de la parte religiosa, de la obra religiosa, que es muy extensa, y también me permitió, después yo, por mi propia inquietud, después irme a buscar otras cosas, como Picasso, que a pesar de que al curita no le gustaba Picasso, a mí me fascinó cuando lo descubrí. Este, Luego Van Gogh, Monet y un montón de artistas, y venezolanos, obviamente. Siempre fui muy seguidor de Zapata. Siempre me llamó la atención. Nosotros compramos el Nacional y entonces yo me iba para allá y Inolvidable. ¿Sí? veía los zapatazos. Y entonces eso me encantaba. Yo a veces decía, eso lo quiero ser yo. ¿Y dibujabas de niño? Sí. ¿Te recuerdas haber No dibujado? solo dibujaba, sino que yo hacía historias. O sea, yo agarraba un cuaderno y me ponía a hacer historias. Yo decía que hacía películas, ¿no? Entonces ponía los muñequitos a hablar, y a decir, y tenía personajes que dibujaban, ¿no? Y fíjate tú que eso también, y eso es algo que sería lindo, ¿verdad? Rescatar a los muchachos. Yo también hacía eso porque yo no tenía tablet, yo no tenía celulares. O sea, entonces yo tenía que ir allá. Y, fíjate, y fue algo que detonó una creatividad bonita, pues. A veces los chamos como que los cortamos porque los encerramos y le damos toma la tabla y quédate ahí y deja de fastidiar. Entonces a veces tenemos que Está pasando mucho. Entonces tenemos que brindarle a los muchachos esa. Por ahí decía un psicólogo que del aburrimiento sale la creatividad, porque Así hay que es. aburrirse, que hay que dejar que los niños se aburran, Así es. que tengan tiempo para ellos poder andar la creatividad Claro. y Y nosotros mismos, porque como yo te cuento, muchas de las cosas, por ejemplo, esto de las ilustraciones de Valencia, nacieron también del aburrimiento por la pandemia. Por pandemia. Que en la pandemia salieron emprendimientos, negocios, matrimonios, divorcios. Sí. Hubo todo, pero tal vez uno se redescubrió un poco en esos días de... Sí. definitivamente porque te oyes, no tienes Sí, tiempo para escucharte, para escuchar. para pensar, para Sí. replantearte, para Así. hasta ver la vulnerabilidad de Del lo ser que te humano. rodea, del ser humano. Así es. Sí, fueron días duros. Y fíjate que, bueno, casualmente cuando empezó la pandemia, yo le decía a los amigos, bueno, tienen que quedarse en su casa, no pueden salir. A mí me ha tocado también hacerlo, ¿no? No en pandemia, sino
en la normalidad, en la vida. entre comillas, ¿no? De la vida, pues, que me ha tocado guardar reposos largos por X o por Y, y a veces sentirse un poquito como amarrado de una cama, ¿no? Cosa que sobre todo pasó al principio porque el cuerpo se estaba adaptando. Luego, gracias a Dios, el cuerpo se adaptó. Yo también he estado siempre creando unos buenos hábitos para que el cuerpo también siempre responda de una manera positiva. ¿Cuáles son esos hábitos, Marcelino? Una buena alimentación, Ujú. a veces me he puesto mal, Ok. pero tratar de tener una buena alimentación lo más posible, evitar algunas cosas, ¿no? Básicamente eso, hacer ejercicio. Te mueves, eso, Sí, hacer- ahí quería llegar, que entiendo sí. que te mueves bastante, ¿no? Sí, yo he hecho, tengo un poquito descuidado, pero yo he sido maratonista, he hecho Ujú. maratón Sí. y he podido, bueno, he corrido 3 maratones, media maratón, creo que como más de 10. Aquí en Valencia he corrido varias. Y bueno, son cosas que son Marcelino, importantes. ¿y ese primer maratón que corriste, o sea, cómo se te ocurrió la idea de empezar a ejercitarte? ¿Fue de tu misma voluntad o fueron personas a tu alrededor que te dijeron, Marce, tienes que moverte? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fíjate, lo del maratón es muy particular, bueno, las carreras en general. Pues mucha gente cree que maratón es cualquier carrera y no. O sea, hay carreras que son de 10 kilómetros, la de media que son 21 y el maratón que son 42. 42. De hecho, dos nada más, 2 o 3 maratones. Yo pasé un momento muy difícil en mi vida. Un año fue terrible para mí. A veces me dice, oye, aquella vez cuando tú empezaste con la sillita, bueno, que ha sido el año más difícil de tu vida. No, para nada. O sea, eso fue un momento que me tocó replantearme mi vida, pero hubo un año que fue de verdad catastrófico para mí. Porque murió mi curita, me separé de mi esposa, pasaron otras cosas muy, muy duras para mí. Y de verdad que fue la primera vez en mi vida que yo me sentí con cierto nivel de depresión. Claro. Entonces yo estaba trabajando en ese tiempo en el Hospital Carabobo, en el aula hospitalaria. O sea, los niños cuando están hospitalizados, hay un área donde ellos van y tienen un apoyo pedagógico para que mientras ellos están ahí no pierdan el hilo de lo que ven en las escuelas. Yo era el subdirector de ahí. Y al lado teníamos la Fundación de Niños con Cáncer. Y yo con las doctoras, bueno, siempre tuve esa empatía y hablábamos mucho. O sea, ellos tenían una caminata para la fundación y me invitaron. Y yo fui. Estaba muy fuera de forma yo, pero la hice, incluso nos cayó un palo de agua y la hice. Bueno, eso para mí fue un gran descubrimiento, porque yo me di cuenta que esas carreras eran como la vida. O sea, esto es como la vida. O sea, uno arranca pensando que te vas a enfrentar con algo y resulta que te enfrentas a cosas que de repente tú ni sabías que te tenías que enfrentar. Una calle complicada, el palo de agua que nos cayó, el cansancio, el llegar a un momento donde tú dices, no, hasta aquí llegué, yo no quiero seguir. ¿Pero qué hago? ¿Me quedo aquí parado? Sigo. No tengo que seguir, me permite camino, tengo que seguir adelante, porque aquí, ¿qué voy a hacer? Y seguir, no rendirte, seguir. Y después cuando llegas, darte cuenta y sentirte con la satisfacción de que lograste esa meta. Yo decía, pero es que esto es la vida. O sea, y la satisfacción. Bueno, pero es la vida, pero es tu actitud también ante la vida. Bueno, sí, 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 sí. porque tú puedes quedarte o salirte. Sí. Sáqueme de aquí. Era fácil. Tal vez era el Sí. camino más fácil, ¿verdad? Pero no metí. No, Claro. por Sí. eso es tu actitud. Sí. Farmacia Señorial tiene todo lo que necesitamos de una farmacia. Disponibilidad de productos a precios excelentes, atendido por profesionales, por farmacéuticas. Eso es importantísimo porque nos da mucha confianza. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, puedes hacer tus compras por WhatsApp y te hacen delivery. Y como si fuera poco, puedes pagar con cachea. Llévate ese dato. Un buen dato y una excelente alternativa. No lo olvides, Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Cuando te provoques salir con tu familia, con esas amigas que por fin pudimos concretar un encuentro, Charlotte es el sitio ideal. Es que el café es delicioso, los dulcitos, la merienda, no, me fascina y además los precios son buenísimos. El sitio es hermoso, la atención estupenda y realmente provoca estar sentados en Charlotte. Tu cafecito De siempre.
Y así has tenido tu vida entonces con muchos retos, Marcelino. así Ese es. fue uno de los más rudos, ¿no? ¿Y desde cuándo no haces una carrera? ¿Tienes rato que no participas? Bueno, hoy tuve que hacer una, pues tuve que recorrer en la mañana, o sea, todos los días yo estoy entrenando de alguna manera. Pero una carrera oficial ya tengo como 2 años, no la hago. Pero tengo esa ganita Retomar. de reencontrarme con ese ambiente tan sabroso, donde hice muchos amigos también. Y bueno, y aquí en Valencia hay una movida muy linda también de corredores. Corrí mucho en Caracas también. Corrí en Barquisimeto, en Puerto Cabello. Fue muy lindo correr por la costa. Fue muy lindo. De todas experiencias bien ¿No? interesantes, sí. Marcelino, entiendo que tienes un hijo. Sí, eso es lo más bello. Cuéntanos, háblanos de tu hijo, cómo fue ese ¿Qué edad momento, tiene? qué edad tiene. Tiene 10 Háblanos de él. años, o sea, ahí sí se me hago un poquito guapo. Bueno, pero se vale. Sí, porque eso es una cosa impresionante. Yo creo que todos los que tienen hijos lo entienden, ¿no? Para mí es mi más grande orgullo. Ay, sí, bueno. Está ¿Está aquí? contigo. Ajá. No, él ahorita está en Brasil con la mamá. Ok. Pero hablamos todos los días. O siempre todos los días sé de él. Ujú. Es muy inteligente, ¿Le gusta el arte? ¿Le gusta pintar? es un artista. Sí. Ese me superó ya. Ah, qué bien. Ha hecho cuadros, ya me los enseña. A veces me pregunta, mira qué tengo que hacer, qué colores tengo que colocar. Siempre me comparte sus inquietudes, Sus sueños. sus hallazgos en la vida, sus sueños. Entiendo que tienes buena relación con su mamá, ¿no? Sí, de no, hace un para mí momento. es una persona sumamente especial. Ella para mí es especial. Yo cuando uno tuvo amor, ese amor es lindo siempre recordarlo, ¿sí? y no colocar por delante. Por lo menos yo lo veo así. Colocar las cosas que tal vez truncaron algo, ¿no? Y más cuando hay por delante alguien tan lindo y tan importante, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de él. ¿Cómo se llama tu niño? César David. No, César, si estás viendo este programa, estamos con tu papi, está feliz de poder hablar de ti y te mandamos un saludo de aquí del Par de Docs. Saludo carioca. Un saludo Saludo. carioca. Yo casi él habló, empezó a aprender a hablar portugués como a la semana. Qué bien. Y fíjate tú que en la escuela, él es el que saca la mejor nota de portugués, siendo él venezolano. Imagínate, es un niño muy inteligente. Marce, hablando un poquitico, nuevamente retomando esta parte del arte, ¿has hecho exposiciones aquí Sí. en Valencia? En la Pastora, ¿no? Hice Yo fui a verla ajá, una vez a la Posada La Pastora. la Posada La Pastora, incluso hicimos ver la Guairita, Ok. hicimos una exposición que fue bien bonito. Y pude tener la oportunidad de hacer exposiciones en centros comerciales, en Metrópolis, en Cristal, hicimos también. De verdad que ha sido bien lindo, incluso en la clínica de Raméndez hicimos también una exposición. Y bueno, entonces se me escapa alguna, pero sí hemos hecho exposiciones muy bonitas. El de la Posada La Pastora tiene mucha importancia para mí, porque primero fue el inicio, ¿no? Fue cuando empecé a tener también esa posibilidad de poder hacer una exposición. Luego que fue como un boom, mucha gente, fue muchísima gente. Pude tener mucho contacto con niños que iban y comentaban y decían yo vivo por ahí. O sea, fue una experiencia muy linda de la Posada La Pastora, aparte que es un sitio muy Espectacular. mágico, Precioso. bellísimo. Entonces como que todo se unía, ¿no? El poder estar en un sitio tan lindo y poder llevar algo que es tan importante para mí con ese trabajo que yo estaba haciendo. Trabajo que me ha permitido conocer gente que no tenía ni idea que iba a poder conocer. Por ejemplo, o sea, el ser amigo de la gente del grupo Adito. Ah, sí. Que para mí no- presenta mañana. Desde- Hoy. Hoy. sí, Oye, el que iba para allá. Ah, que fui ¿viste? invitado por Sí, ellos. qué bueno. Invitado por ellos. Y yo le digo que bueno, precisamente cuando yo me enfermé,
que tuve que pasar a la sillita de ruedas, la terapia que yo no tuve terapia ni psicológica ni nada, fue agarrar, que se me va a caer la cédula como casi, agarrar mis Walkman y escuchar la música que en ese tiempo estaba en boga y que a mí me gustaba y la que me sentía muy identificado. Y una de las agrupaciones que me encantaba era Adictos. Entonces yo le digo, no es cualquier música, es una música que me acompañó en momentos muy complejos de mi vida, que digo yo, me ayudaron a sobrellevar, pues, algo que como les dije, que incluso fue mucho menos traumático de lo que se pudiera decir. Pero ¿sentiste en algún momento rebeldía, Marcelino? Rabia, me imagino que sí, porque Sí. no es agradable, ¿verdad? Sí. ¿Cómo superaste, ya que dices que no tuviste grupo de apoyo, psicólogo? O sea, ¿cómo lo hiciste? Ok, Marce, y hablando un poco nos dices que no tuviste grupos de apoyo, no te hicieron falta tal vez en algún momento, o no contabas, antes no se estilaba tanto como, o no lo habíamos concientizado tanto como lo hacemos hoy en día, esto de la salud mental. ¿Tuviste tiempos de rebeldía, tiempos de insatisfacción, en los que te sentiste tal vez un poco fuera de sitio? Muy breve, o sea, muy breve, pero decirte de un par de horas. O sea, Bien breve. Así tan breve, pues ni siquiera te pasa un día o nada. Porque primero motivo, incluso los amigos no me dejaban caer. Entonces sí tuviste la mejor red de apoyo, ¿sabes? Sí, la tuve. Entonces, y otra que yo buscaba, como te digo, la música, que yo me transportaba con toda esa música que para mí siempre me ha acompañado, me sigue acompañando. Los Beatles, por decir algo que para mí es todavía súper importante, Led Zeppelin, y aquí, por ejemplo, Adito, Dylan, o sea, y mi familia, o sea, no me permitían, o sea, de caer, entonces nos íbamos, salíamos, hablábamos, nos reíamos, y bueno, esa ha sido una manera de darme cuenta que hay cosas que tienen que estar siempre por delante de, de otras. Fíjate tú, por ejemplo, luego a mí la vida me enseñó algo que eso que te acabo de decir es tal cual. Yo cuando empecé con la parte ya de la música, de incluso poder conformar una banda de música, a nosotros en los años 90 nos fue muy bien, nos tocábamos en cualquier discoteca, en cualquier lugar, estábamos nosotros tocando. Yo tengo un grupo, ¿Qué tocas tú? el piano y canto, o sea, yo recuerdo que estaba adelante. Entonces, yo veía algo, después la gente se acostumbraba a verme, ¿no? Pero al principio, por ejemplo, tú estás en la discoteca, la gente bailando, todo el ambiente de discoteca. Entonces, bueno, va a tocar un grupo. Y entonces empezaba el grupo, resulta que el tipo, el que va a cantar, está en una silla de ruedas y cantando. O sea, al principio la gente, uy, le pegaba un poquito la escena, ¿no? Pero después era como que la silla desaparecía y la gente lo que veía era un tipo cantando y todo el piano. Y la gente se lo gozaba muchísimo. Yo tengo experiencias muy lindas de esa época, cuando todavía sigo tocando. Pero esa época, porque fue como el descubrimiento de poder darme cuenta de que eso podía pasar, ¿verdad? De que Que la valía propia, tú solito, independientemente de tu silla, como dices tú, Exacto. por tu voz, por tu Exacto, carisma, por exacto, tu talento, por tu exacto. arte, por tu música, Claro. por tus dibujos. Claro, tanto así, que por lo menos con este tema de los dibujos de Valencia, cuando yo los empecé a hacer, yo nunca me enseñé con, mira, este es un artista que está en silla de ruedas y pinta, no, o sea, yo mostraba mis dibujos, más nada. Y al principio la gente se impactó mucho de poder ver una ciudad dibujada tipo caricatura. Y se empezó a compartir y se viralizó. O sea, donde había un valenciano, había un venezolano, Increíble. eso llegó. Sí. O sea, si estuviese en Australia, estuviese en China, ahí siempre llega, no sé. Me lo empezaron a mandar por todos lados. Después incluso hicieron como unos videos y le ponían la música. Entonces, me lo pasaban por todos lados. Y un amigo artista, que le agradezco mucho, se ha preocupado, me contacta, nos hicimos amigos, yo no nos conocíamos. Me dijo, Marcelino, tú eres el que está dibujando esto, no sé qué más. Y
Porque muchos nos estamos preguntando, muchos del ambiente de artistas plásticos, ¿quién es el que está haciendo estas cosas? Y entonces fue cuando me empujaron a decir, bueno, mira, este soy yo. Entonces yo les digo que ese anonimato para mí también fue muy lindo, porque la gente empezó a valorar, bueno, unos dibujos y un artista que estaba dibujando. No, no la parte de decir, ay, mira, pobre el chamito, pobrecito el muchacho que está en la silla, y mira, y pinta. Es así. O sea, no, es un tipo igual. Mira que, ay, mira, él está en la silla, pobrecito, mira, y hasta canta. Mira, y toca piano. No. Sí, Es sí. un tipo ahí que toca, canta, Sí, y está una persona. Le gustó a la gente los dibujos independientemente de quién los hacía. Exactamente, no estaba ese factor de emocional, si se quiere, ¿verdad? Claro. Que hasta te medio manipula Sí, un claro, poco, claro. ¿verdad? Y por eso que a veces yo soy un poquito así como, un poquito duro, ¿no? Mira, estos dibujos increíbles, lo hace una persona que tiene autismo. No te fijes en eso, fíjate Claro. que los dibujos son espectaculares. Sí, señor. O sea, porque tú tienes que ver la esencia de la persona, la esencia de la persona. Y eso se quiere hacer una lucha mía, ¿no? El mostrar, bueno, lo que uno hace. Yo le digo, uno tiene una discapacidad, pero también tiene las capacidades. Yo quiero que me vean por mis capacidades, no por mi discapacidad. Pues yo tengo una discapacidad porque me siento que tengo muchas Que capacidades. no te define. Exacto, y la discapacidad no me define. Simplemente, bueno, yo me muevo con una sillita. Necesito la silla para moverme. Como precisamente los tres necesitamos una lente para poder ver. Es así. Claro. O sea, es un recurso que uno tiene para poder hacer la vida. Cuando te compré La las ilustración. ilustraciones de la Virgen de la Cromoto y de la Virgen del Socorro, recuerdo que me llamó la atención porque yo sí, ya conocía tu historia, que llegaste a mi casa manejando, Sí, a sí. entregarme las instrucciones. Entonces, o sea, sabes, como que No te lo esperas. te la sorpresa, no te lo esperas, claro que Sí, no, que es sí, sorpresa, bueno. pero bueno, pensé que iba a ir él con alguien que lo iba a llevar. Pero Claro. no, él llegó con su carro manejando, me entregó mis instrucciones, ustedes un abrazo, gracias, me encantaron, chao. Bueno, casualmente de eso no hablé, porque cuando en esa época yo tuve un fisioterapeuta, que le agradezco mucho porque él de verdad me abrió los ojos en muchas cosas que yo no sabía. Y ellos me decían, mira, él con un equipo que tenían, tú sabes que hay muchachos que están en silla y manejan. Y yo, ¿cómo es eso? No, bueno, se ponen la adaptación en el carro. Y yo, oye, quisiera. O sea, pues yo no, o sea, yo estaba muchachito, pues yo no había manejado. Y bueno, a los años pudimos comprar un carrito y ponerle un aparato. Y yo me acuerdo que aprendí a manejar una semana y a las 2 semanas me fui con Mérida. Ay, Nah, Imagínate, sí no. es, pero bueno, Y pues. me metí por páramo, ¿sabes? Porque había siempre amado mucho Mérida. qué importante es la salud mental, Martín, ¿no? La que tuviste de niño, Y- ese apoyo, esos amigos, Sí. ese entorno que te permitió ser el mejor bastón para que tú pudieras Así es. seguir tu vida Además, exitosa. es una red de apoyo intuitiva, Intuitiva. genuina. O sea, pero Porque no fue que sincera. tú tuviste, Poderosa, no, pero tú no tuviste sincera. un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, Sin quitarle el sino, mérito, no, que no, lo no, para necesita, nada. necesita, No, y ya. no solamente es Claro, súper útil. O sea, súper ojalá, Claro. ojalá lo hubieses tenido de repente. Claro. Pero en el momento, con las herramientas que tú tuviste resiliencia gigante Sí, para decir, me crezco sobre esto. claro. Me crezco sobre esto, como tú dices, te das dos caminos, o me rindo o avanzo. Yo escogí avanzar. Y fíjate, Marcelino, que Aplaudo. nosotros cuando te invitamos queríamos saber de ti, pero de verdad que no habíamos hablado, no habíamos definido de qué hablaríamos en este episodio. Y el tema lo tocaste tú porque hemos sido respetuosas, porque tú quisiste hablar de esto. Y realmente es una historia de éxito y nos encanta que nos los hayas contado, porque No, es la idea. La idea es que la gente que nos está viendo se refleje en tu éxito, en tu vida exitosa. ¿Te sorprendió el éxito, Marcelino, con esto de las ilustraciones de Valencia? ¿Lo esperabas? ¿Lo esperabas menos? ¿Esperabas más? ¿Cómo lo manejas? Sí, bueno, yo, lo que pasa es que yo también siempre he sido como muy inconforme con muchas cosas, ¿no? Entonces, no, yo digo, bueno, no sé si decir, he logrado el éxito. Gracias a Dios logro que mucha gente lo vea, que mucha gente lo aprecie, y eso es algo que yo agradezco mucho. Pero siempre quiero ir más allá, no sé, Claro. ¿no? Así como manejar la palabra éxito me cuesta, ¿no? Decir, sí, sí. Pero sí puedo decir que he logrado mucha satisfacción. Pero yo te voy a decir a ti aquí que yo creo que así como tú
has pintado en unas oportunidades, has ilustrado, por ejemplo, a Macario, del que ya hablamos. Sí. Por ejemplo, yo estoy segura que habrá una generación que viene que te va a ilustrar a ti. Así Porque qué es un bello, ícono, qué bello es un comentario. ícono Sí, sí, de será. aquí, de la ciudad, un ícono de nosotros, de la valencianidad, de los Gracias. artes plásticos, de la cultura, de que ha rescatado lo que te dije anteriormente, que se ha tomado la tarea de rescatar costumbres, tradiciones, arraigo, pertenencia, y eso es súper importante, de Gracias. verdad, agradecidos. Gracias, fíjate, así para decirte rapidito, una ilustración que yo compartí hoy, ya la había compartido antes, pero a mí me pareció bien chévere porque como estamos ahora con la fiebre de Superman y toda qué cosa, Sí. una persona que para mí fue increíble, primero cuando estaba muchachito, ¿no? Que cuando estaba chamo se estrenó la película aquella de Superman, Claro. y yo tenía mi afiche en el Todos. cuarto, y entonces yo me ponía una toalla y hacía que volaba, y tenía el álbum de barajitas de Superman, o sea, yo lo disfruté mucho. Y siempre yo decía, bueno, ¿cómo será ser como Superman? ¿Cómo será ser como Superman? O sea, uno quiere buscar esa manera de lograr ser como tu superhéroe de alguna manera, ¿no? Y ese Superman que era Christopher Reeve siempre lo tuve yo muy Sí. presente. Y mira, Luego cuando yo adquiero la discapacidad, yo me sentí así, chévere, voy para adelante, pero también sentía que tan distante soy de un tipo como Superman. Pero fíjate que después Christopher Reeve pasa por lo que Sí. pasa, tiene una discapacidad, incluso una cuadriplegia, una cosa mucho más compleja, y fue más Superman. Ahí fue que fue es Superman. así. Porque, y a veces yo decía, pero ¿cómo te atreves a tanto? O sea, cuando él mismo se brindó como para que investigaran acerca de algo que a mí me tocaba, que era las lesiones medulares. Sí, O sea, sí. yo digo, qué bueno. O sea, y ese es el Superman que yo quiero ser. Y bueno, y es cuando se tuvo que ir, yo digo, bueno, ese es el Superman que yo siempre quiero ser. Ese sí creo que es el éxito, el poder que cuando tú te toque irte, El pues, superpoder. porque a todos nos va a tocar irnos, dejar una huella y que la gente te recuerde de esa manera como uno recuerda a una Bueno, persona. otro superhéroe que también ilustraste es el doctor Jorge Pérez, Sí. que fue el peregrino, el médico peregrino. Mi querido doctor Jorge. Yo fui alumna de él, Ah, él es ginecobstetra, y Sí. yo cuando empecé el posgrado estaba de adjunto, o sea, estaba superior a mí en rango de hospital, nos queríamos muchísimo. Es más, recuerdo las salas de parto cantando solo quiero pegarle la radio, y yo no quiero pegarle esa canción, la cantaba demasiado, la cantaba todo el día y la bailábamos, gozamos un poquillo de esas guardias, de verdad. Y tú lo ilustraste y Sí. de una manera muy Tuve la oportunidad especial. de incluso hacer un show con él, donde nosotros con el grupo tocamos, y él hizo su show de comedia. Doctor loco, doctor Sí, ginecólogo. ginecólogo. Y bueno, eso fue muy lindo, ¿verdad? Y Aquí hay una gente que hoy se hizo la prueba de No, pero- esfuerzo. Pero parece que quedó cortado y se Sí. puede cortar. Se hizo la prueba de esfuerzo sin haber ido para el cardiólogo. Vi por ahí que habías habías hecho una caricatura de George Harris. Sí, sí. Ah, Pero eso es parte de la gente chévere, linda que he podido conocer. Y de los amigos que me quieren mucho, yo los quiero, que me hacen esos puentes, ¿no? Y bueno, qué lindo que él pudo tener que yo le haya podido llevar. Claro, hacer llegar esa ilustración. ¿Y a quién más le has dado? Bueno, otra persona? Franklin Bilwe, que Ok. también ha sido bien nota conmigo, siempre está muy pendiente, compartiendo las cosas que yo hago. Incluso tuve la oportunidad con unos amigos también de enviarle una taza con un dibujo que yo hice de él. Entonces, bueno, ha sido bien lindo, ¿no? El poder también Bueno, y conocer yo a creo esa gente. que aparte de Valencia, que lo has hecho muy bien y has ilustrado gran parte de nuestra querida ciudad, el mundo es amplio y el país es gigante y has Sí. hecho unas cosas de Sí, otras de Caracas, latitudes. incluso por ahí un proyecto para hacer más de Caracas, la capital. Tengo también una serie que quiero seguir puliendo, que es una serie de las vírgenes de Venezuela. Me gusta mucho hacer las vírgenes sonrientes, ¿no? Yo creo que la virgen es pava. Si es una virgen de Claro. Coromoto, riéndose, muy alegre, igual.
creo que lo único que me está faltando ahorita por hacer es la chinita. O sea que quiero hacer algo tan especial que todavía no he dado con No la he idea. concretado. No he concretado con la idea, pero sí la Virgen del Valle. Y, Bueno, a mí yo no sé, hablando de caricaturas y de superhéroes, yo te dije, a mí me debes Meteoro. sí, Así que quiero ver por allá Meteoro en algún momento. sí, Meteoro. Y Mafalda, Monchi, tú eres Mafalda, mi Monchi. No, Mafalda sí. Mira, la nos tenemos que ir porque ya nos está Sí, mandando Randa, a... mira, aquel señor que está allá nos está haciendo así. Estresado. entonces, El señor, estresado. sí. Pero no importa, siempre nos lleva por el buen camino. Gracias, Marcelino. A ustedes, Ha sido a ustedes, realmente a ustedes. un privilegio A escucharte, una gran lección, una motivación Gracias. para nosotros y estoy segura que para todas las personas que van a ver este episodio. Gracias también en nombre de mi ciudad, Valencia. Gracias. a Gracias. ustedes. Gracias a ¿Tus ustedes. palabras para despedirnos o para decirle a la gente algún mensaje? Ay, tienes que decirnos tus redes sociales también para que la Sí. gente que te quiere seguir, dónde puede ubicar. Sí, la red es @Marcelino Juárez, así todo pegadito, Ujú. con JZ Juárez. Juárez. Marcelino Juárez. Y nada, que hay que creer en uno. Siempre creer en uno, tener fe en uno. Porque los límites nada más te los colocas tú. Es así. Gracias. Gracias. Sí. Una oportunidad tan bello. Gracias. Gracias a ustedes. Te damos este pequeño obsequio Ay, que también es caramba. colorido de los amigos de Cooler Bros. Muchas ¿ok? gracias, Para que lo muchas- tengas por allí y muchas lo gracias. puedas usar. También tan colorido como tu camisa. ¿No? Sabemos que te gracias. gusta el color y esperemos que lo disfrutes. ¿ok? Muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Hasta la próxima. 2:07 de la noche, nos vemos. Sí, señor. Chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Cooler Bros, tu compañero de aventuras. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Uniformes Ávila, vestimos héroes. Laboratorios Herbaplant, salud y más vida. Malía, tu aliado en higiene íntima de cuidados de mujer. Marcelo. Epa, me encantó el programa. Qué hermoso. No, gracias, gracias. Es que él habla y Sí, se va. es como me paz. pasó eso también con Emil. La Me paz. pasó eso con Emil. Entonces, es sexólogo, pero uno cree que se va a encontrar, ¿sabes? Y él habla con una voz, y entonces el programa fue así, tan Suavecito. suave, relajado, así como que tiene un tono de voz. ¿Eso está ahí? Digo, ¿qué? Sí, sí, terminamos. Pero yo no he terminado de grabar. Yo no he dicho corten.